Mire nada más qué baraja tenemos hoy en Latinos. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros 4 panelistas de este día. Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, Sara Sefcovic y Alexandra Zapata. Bienvenidos a Latinos. Y hoy, desde luego, el tema de arranque es México, Estados Unidos. Está el presidente de México en los Estados Unidos, está de visita en Washington, Casablanca, reunión con algunos empresarios, etcétera, etcétera, como parte de la agenda. ¿Cómo llega, desde tu punto de vista, Jesús, cómo llega López Obrador y cómo llega la relación México-Estados Unidos con todo lo que hay en el plato en este momento? Pues me parece que llega encabezando una relación que tiene tensiones por todos lados, en donde hay puentes de comunicación que parecen rotos y en donde hay una apuesta muy clara por que todas estas fricciones se resuelvan en esta conversación, en estos cafés que se irán tomando a lo largo de la mañana, del día, el presidente de Estados Unidos y de México. Creo que hay una apuesta a la presidencialización de la relación entre los dos países, esta visión de que la voluntad política de ambos lo resuelve todo, pero la verdad es que creo que hay una serie de tensiones pues en la relación de México con el Congreso de los Estados Unidos, la relación de México con los distintos espacios de comunicación, con los centros de pensamiento que son también espacios de gran influencia y con muchos sectores económicos. Me parece que el país ha desatendido esta complejidad política que existe en esta relación y que, pues la verdad, difícilmente se van a resolver estos problemas con la foto de cordialidad que veremos nosotros el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Héctor, ¿cómo llega López Obrador a verse con Biden? Pues llega, yo diría que apresuradito, es una visita muy corta. Como dice bien Jesús, es solo un toque de conversación con el presidente Biden, un desayuno con la vicepresidenta, y luego el presidente Biden se va mañana a Israel, está toda la tarde en otras actividades, no se vuelven a ver. Y como dice muy bien Jesús, lo normal en una visita, digamos, oficial con toda la barba, es mucho más tiempo con el presidente y con su staff, con su gabinete. Y una cosa muy importante, mucho tiempo o un buen tiempo, o al menos una presentación en el Congreso y después en alguna casa de estudio significativa, importante, y después con otros sectores de la sociedad americana. En este caso va a haber una reunión con empresarios, pero no parece que sea un asunto que al presidente vaya a presidir o vaya a conducir. Y finalmente la prensa y los medios. Es decir, es una visita oficial de pisa y corre. Y coincido con lo que dice Jesús, va a tener un carácter pues, básicamente protocolario, sin ninguna consecuencia. Hay un asunto interesante. Antes de que entres a este asunto interesante, ¿crees, Héctor, que es deliberado? Es decir, que es deliberado esta suerte de frío, esta suerte de, bueno, a ver, hacemos este asunto burocrático, nos saludamos, nos sonreímos para la cámara, decimos que todo está bien, sabemos que todo está mal y jálale, vámonos. Es absolutamente deliberado. Es decir, si tú lees la agenda del presidente Biden, que si circulan para reporteros, pues apenas está mencionado como dos actividades que la fuente puede o no acudir a cubrir. Entonces, desde el punto de vista de México, pues es lo que hemos visto, ¿no? El presidente enviando mensajes a México de que va a hablar por los mexicanos allá, sin ninguna, digamos, sustancia respecto de lo que es la visita propiamente dicha. Pues si vas de visita, lo fundamental es con quién te reúnes, cuánto tiempo estás, de qué hablas, qué arreglas, qué pendientes tienes por resolver. Yo, la cuestión de migración no creo que se vaya a resolver en una reunión entre los presidentes. El presidente mexicano dice que va a ayudar
arreglar los problemas de inflación entre Estados Unidos y México. No sé qué pueda hacer en relación con eso. Pero hay una cosa importante que ojalá y creciera, que es este tema de las 300,000 visas para trabajadores voluntarios temporales legales. Me parece que si fueran 1,000,000 de visas, ayudaría de una manera muy concreta a resolver el problema que en este momento está creciendo exponencialmente entre México y Estados Unidos. Y es que los migrantes que tocan a la puerta hoy de Estados Unidos ya son otra vez más mexicanos que centroamericanos. ¿Por qué? Porque la economía mexicana los está expulsando. Es un poco abusivo del presidente López Obrador agradecerles a estos trabajadores expulsados el hecho de que manden este dinero y que con este dinero estén ayudando a la economía nacional. Están ayudando a sus familias, resolviendo sus problemas, pero es porque aquí no encuentran el trabajo. Bueno, entonces, un buen programa de visas de trabajadores temporales legales podría ser un camino interesante, útil, legal, seguro para estos mexicanos que necesitan irse a trabajar allá porque no encuentran trabajo aquí. Esa parte, ese asunto que está en la agenda, aunque parece chiquito, a mí me parece el único concreto, importante, y ojalá se traiga algo de eso. Alexandra, ¿cómo lo ves tú? Yo veo unas buenas noticias y unas malas. Desafortunadamente para México, se publica ayer una encuesta, New York Times publica una encuesta que revela que el 64% de los demócratas preferirían a otro candidato en la boleta en las próximas elecciones en vez de Biden. Y eso a mí me parece que es oro molido para un presidente de México que llega a una junta frente a un presidente americano muy debilitado, que qué tiene él que estarle diciendo o aleccionando sobre cómo tiene que llevar la relación o criticar lo que se está haciendo en México. Creo que esa debilidad con la que llega Biden a la junta de hoy nos afecta en términos de ciertos temas que probablemente ya no se toquen en la conversación de hoy. Había mucha presión de los congresistas demócratas de abordar el tema de libertad de expresión en México, de abordar el tema de militarización, el autoritarismo que estamos viendo en este país, pero frente a estas encuestas y la crisis que están viviendo los demócratas, le quita mucha fortaleza a Biden para poder abordar estos temas. Y también de alguna manera los enfoca en tener que pensar en victorias de corto plazo, tanto para Biden como para la vicepresidenta Kamala Harris. Ella tenía el encargo específico de atender el tema de migración. No han habido victorias, o por lo menos no hay nada que celebrar del lado americano. Potencialmente esa creo que podría ser una buena noticia en el sentido de que si están todos enfocados en este tema y necesita Estados Unidos sacar una victoria rápida que funcione tanto para los demócratas como para los republicanos, un esquema de visas como sugería Héctor, sí puede ser la salida, no es una ruta para la legalización de estos migrantes de largo plazo en Estados Unidos, pero sí resuelven el corto plazo y es algo que los republicanos podrían aceptar. Entonces, esa podría ser una buena noticia para México, pero regreso, la mala es que perdemos a un Biden que podría reclamar, poner temas difíciles sobre la mesa, presionar a México en estos temas, y eso probablemente ya no lo veamos de su parte. Y esta crisis evidentemente no le ayuda a México. Esa oportunidad se pierde. Yo creo que también en Estados Unidos se están preguntando si hubieron errores de cálculo o de estrategia en la construcción de una relación de confianza o de amistad con el embajador de Estados Unidos en México. Salió ese reportaje en New York Times de primera plana en donde se habla de esta relación de amistad que construyó el embajador de Estados Unidos para México, que después no rindió los frutos que hubiera esperado Estados Unidos. Es decir, toda esa amistad y un embajador, Ken Salazar, muy cercano a AMLO, no hizo nada en términos de salvar al presidente Biden del oso de la Cumbre de las Américas. No han habido grandes victorias de ese lado para los demócratas tampoco. Entonces, un momento en donde creo que los temas se limitan desafortunadamente para México, y ojalá que eso
termine en algo productivo para ambas naciones. Sara, ¿encuentras un tono diferente de López Obrador comparando las dos visitas? La visita que hizo en medio de la pandemia, en medio de la campaña presidencial de Donald Trump, la manera en cómo se trató con Trump, cómo le dijo, a mí me sorprende que López Obrador diga, voy a defender otra vez a los migrantes, cuando a Trump lo llenó de elogios y pocas personas han perseguido tanto a los migrantes mexicanos como Donald Trump. Es decir, con los demócratas, sí se avienta un tono más duro, sí parece como envalentonado, sí les boicotea su cumbre, como decía Alexandra, pero con los tiranos se achica, ¿no? Con los tiranos termina aliándose, llámese Trump, llámese Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo ves esta parte, Sara? El tono. Primero porque, ya sabes, la gente se junta con sus iguales. Andrés es mexicano, no tiene vuelta de hoja. Pero a mí me parece incluso sorprendente que después del desaire de la cumbre todavía Biden lo invite. Invitó evidentemente antes de esa encuesta que menciona Alexandra, pero me sorprende incluso que lo invite con todos los desaires y todo el maltrato. Sin embargo, estoy de acuerdo con Héctor en una cosa. Si realmente esa propuesta que lleva Andrés, que es más allá del número de visas, es la idea de que todo el tema de la migración debe ser tratada y decidida de gobierno a gobierno, no por particulares, más allá del número concreto de visas o de cómo decidan después hacerlo efectivo, me parece que es un punto central. Si lográramos un mínimo de acercamiento al hecho de que eso se tiene que resolver así y no ya a base de polleros y a base de hoy una ley que mañana quitan y hoy una norma que mañana siempre no funciona y hoy 300 soldados más que otros. Creo que ese punto sería central. Todo lo demás va a ser bastante distracción. No va a haber ni siquiera el come si te vas, que había en tiempos de Fox, porque aquí creo que ni come, ni comes. No hay comes. Pero nada más ahí te vas, no hay comes. Nada más te vas, pero el tema de Andrés es que Andrés, todos lo sabemos, y creo que ya se mencionó aquí, él no trabaja ni habla para afuera, él todo lo que hace lo hace para adentro. Entonces, el hecho de ir, asomarse por la ventana, decir que el presidente Biden lo va a recibir, eso es lo que va a contar para su discurso interno. Lo de las comidas, las formalidades, todo es algo que de algún modo los ilustrados seguimos, pero que no tiene ningún peso en la gente a la que él quiere estar diciendo cosas. Entonces, el hecho de que lo reciba a pesar del desaire, el hecho de que a pesar de las cosas que está diciendo de Assange, lo reciban, el hecho de que a pesar de lo que está pasando en la frontera, haya reunión con Kamala Harris, me parece que es un triunfo para cómo el presidente López Obrador concibe su propia política, y él sabe que esto pues se termina rápido porque Biden ya es una presidencia acabada, ¿no? Más allá de solamente la encuesta. ¿Sientes, Jesús, que le está mandando las señales Biden a López Obrador muy al estilo de la diplomacia americana tradicional, sin aspavientos, pero pues con este acotadísimo acceso a la agenda del presidente? Te doy un ratito en la mañana, un desayunito por acá y vámonos, desayunito con la vicepresidenta, ni siquiera con el presidente, reunión con el presidente, un ratito, o sea, no hay esta convivencia, no hay vamos a juguetear con las imágenes, no. ¿Sientes que son mensajes de la diplomacia americana, mensajes concretos? Bueno, a mí me llama la atención, como le llamaba la atención a Sara hace un minuto que comentaba, el hecho de que después de ese desaire tan serio a la cumbre de Los Ángeles, el presidente de inmediato le pide una reunión al presidente de México para curar de inmediato las heridas, para pasar página de inmediato, y aunque sea fría y breve esta reunión, me parece que lo que resulta muy claro es que el presidente de los Estados Unidos está en busca de una conciliación con su vecino del sur, que viene de este presidente débil de los Estados Unidos en su política interior, esta disposición de acercarse a quien en el asunto crucial para Estados Unidos, que es la migración, tiene el sartén por el mango. A mí me parece en ese sentido, pues que el presidente López Obrador sabe también jugar ese juego y emplear los recursos que en este momento tiene.
No será una reunión, me imagino, muy productiva, será la fotografía, un mensaje de cordialidad, pero pues a mí me parece otra muestra del talento político del presidente López Obrador, que en esta plaza internacional para su tribuna nacional, pues hace un trabajo en donde se muestra como un presidente indispensable para los Estados Unidos, un presidente con el cual Biden no puede darse el lujo de pelearse. Yo creo que lo ha hecho con enorme talento el presidente López Obrador. Me parece que es innegable. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para México? ¿Cuáles son las consecuencias económicas, institucionales de esta política? Bueno, creo que ese es otro asunto y lo podríamos discutir, pero creo que en términos de aprovechamiento de los recursos políticos, es ejemplar lo que ha hecho López Obrador. Coincide, Héctor, en el sentido de que en el momento que López Obrador le entrega 26,000 soldados de la Guardia Nacional en su momento a Trump y luego se los vuelve a entregar a Biden, obtiene frente a Estados Unidos muchísimo margen de maniobra. Pues muy relativamente, ¿no? La verdad es que la entrega de esta cantidad de soldados y de guardias para atacar la expectativa pues muy draconiana del gobierno americano de que pare a la migración centroamericana que viene, me parece que es una concesión gigantesca, ¿no? Es poner, digamos, al servicio de esta prioridad política de los presidentes americanos, pues el cuerpo que acaba de inventar el propio presidente y que no es poco pagar este asunto por esos mismos, y están muy mal vendidos, por esos mismos servicios. Erdogan en Turquía le cobró a la Unión Europea, pues no sé si 8,000 o 10,000 millones de dólares, por eso, exactamente por esos mismos servicios. Y luego a mí me parece, yo no acabo de entender, me coincido con Jesús de que es un éxito para el presidente, pero me parece que es una oportunidad desperdiciada para el país. Esta elección que ha hecho el presidente de México de plegarse y llevarse bien con el presidente americano, que lo insulta, que lo amenaza y que insulta a los mexicanos, que es Trump. Y en cambio, tener una actitud de reticencia, de no reconocerlo a tiempo, de estarle mostrando una independencia, pues que es efectiva, pero es conducente a ninguna cosa importante, y trata entonces muy bien al presidente americano que lo trata mal, y trata muy mal al presidente americano que lo trata bien, en un momento en que una buena política hacia Estados Unidos sería acercarse a las prioridades productivas, a las prioridades estratégicas de Estados Unidos respecto de quitarle a China parte de lo que es la inversión que se ha ido para allá, traérsela más cerca al mercado norteamericano, ofrecer ahí enormes oportunidades de ampliar todas las ventajas, la parte de las ventajas del Tratado de Libre Comercio, y tener una relación cordial, alineada en las causas fundamentales internacionales de la democracia, de la defensa de Ucrania, en lugar de ir a poner toda esta independencia que el presidente mexicano muestra en la defensa de lo peor y menos presentable que hay en el continente americano, que son las tres dictaduras latinoamericanas. Ese es el triunfo, digamos, que en el que el presidente aplica todo su talento para aprovechar la debilidad de Biden, una debilidad, por cierto, que pongámosle entre comillas, porque en su momento más débil, el más débil presidente americano tiene respecto de México unas condiciones de poder infinitamente superiores a las que México pueda poner en la mesa. De manera que también la debilidad, entre comillas. Pero todo este triunfo político, de este momento, esta utilización
al servicio de la defensa de la dictadura cubana, de la dictadura nicaragüense, de la dictadura venezolana, y presentar eso como una especie de acto de independencia, pues sí es un acto de independencia que da al camino menos defendible y menos apoyable de la realidad política internacional. Lo mismo que la reticencia ante la denuncia de la barbaridad de la invasión rusa, y esa como quedarse en el terreno intermedio y diciendo somos independientes. Pues sí, pero eres independiente frente a una atrocidad que está pasando en tiempo real en todos los medios internacionales del mundo. Entonces esa independencia para hacer el oso no me parece muy encomiable, la verdad. Alexandra. Yo creo que la historia va a juzgar muy fuertemente las decisiones que se tomen que se están tomando en estos años, no solo por el tamaño de la oportunidad perdida que tiene México y que tienen las Américas en consolidar un proyecto de los 3 países de Norteamérica, particularmente dado este escenario que ya se describía, el rompimiento con China, la necesidad de replantear las cadenas de valor, etcétera, y la oportunidad que tenía México para decir cómo le entramos, cómo construimos, creemos, cómo gestionamos esta nueva región de Norteamérica como nunca antes se ha hecho. Evidentemente también creo que la historia va a ser muy dura con estas defensas de dictadores autoritarios que violan derechos humanos sistemáticamente. En fin, o sea, ni tenemos que entrar mucho en ese debate. Lo último que quisiera agregar es que no sé si es necesariamente la trayectoria o la historia de la diplomacia americana la que está dándole estas oportunidades adicionales al presidente de México, sino más bien la tradición de Biden, esta tradición de ser senador, de conciliar y conciliar, que en muchos sentidos le ayudó mucho como senador, pero que ahora le está restando porque en su propio partido le dicen, no te enfrentas con los republicanos, no estás tratando de construir consensos muy amplios. Por esa razón no estamos logrando pasar nada en el Congreso, en fin, o sea, las grandes quieren un presidente en guerra, ¿no? Quieren un presidente de confrontación. Y Biden llegó vendiendo justo lo contrario, llegó al poder vendiendo calma, ¿no? O sea, después de... Es lo que él sabe hacer muy bien y lo que hizo también muy bien como vicepresidente. Y entonces ahora le piden que se enoje con los republicanos, que dé un manotazo sobre la mesa, que diga, ¿sabes qué? No me importa si están a bordo o no, vamos a romper el filibuster y vamos a pasar estas reformas. No es el Biden que están encontrando en la Casa Blanca y eso les está frustrando mucho a los demócratas, pero creo que eso está ayudando a preservar esta relación con México porque Biden simplemente no se rinde, tiene la piel más gruesa que otros presidentes y está dispuesto como que a volverse a sentar y a construir una amistad con el país que él sabe, y ojalá en México lo supiéramos más, el país que él sabe que necesita y la relación binacional más importante para ambos países. A ver, no perdamos de vista qué va a pasar esta semana en la diplomacia estadounidense. Joe Biden hizo campaña sobre la idea de que Arabia Saudita tenía que ser aislada del resto de la humanidad, un poco lo que le está pasando ahorita a Rusia, a consecuencia de sus repetidas violaciones a los derechos humanos y marcadamente tras el asesinato de Jamal Khashoggi, uno de los periodistas de opinión del Washington Post. ¿Qué va a hacer esta semana? Ir a darse un abrazo con Mohammed bin Salman, el verdadero jefe de Arabia Saudita, acusado de ser el asesino del periodista. Es decir, de ese tamaño Biden está dispuesto a retroceder. Cuando ves lo de Arabia Saudita, pues a lo mejor te das cuenta que perdonarle lo de la cumbre a López Obrador igual no le costó tanto trabajo. No sé, Sara, ¿cómo lo ves? Mira, pues, la política es eso. Hoy eres mi enemigo y mañana eres mi amigo. Héctor mencionó el caso de Turquía y Erdogan y es perfectamente así. Hoy eres mi amigo y mañana eres mi enemigo, y de repente Biden convirtió el tema de Rusia y de Ucrania en el tema central de su política exterior. No puede abrir todos los frentes al mismo tiempo y tiene toda la presión de Israel y de los judíos en Estados Unidos para que no haya broncas en esa zona que de por sí está
bastante tensa y bastante destruida. Entonces, es mucho más amplio el asunto, por la parte que corresponde directa, y no me extraña que un día sea amigo y otro día sea enemigo de cualquiera. Lo importante, lo que es para la parte de México, me parece a mí que cuando hablamos, como dice Alexandra, muy elegantemente, la historia va a juzgar. Yo creo que simplemente va a pasar y seguiremos teniendo esa relación independientemente, como es visible, de quién sea el presidente de cada uno de los países, porque ya se vio que esa relación no va a tronar porque alguien levante la voz o porque alguien no vaya a una cumbre. Y eso afortunadamente va a pasar y el otro año se van a ir, aunque ya ves que Biden anda hablando de reelección, que me parece increíble a los 79 años el señor diciendo eso. Pero se quede él o se vaya, evidentemente se dice Andrés que se va a ir, pero se va a quedar él en la figura de otra persona. Y eso la relación va a seguir, porque es mucho más allá de estas decisiones políticas. El único punto donde la decisión política es importante, regreso a ello y perdón que insista, es en la cuestión de la migración, en términos de para ellos y nosotros. En términos de la seguridad en México, bueno, es un caso perdido, lo saben perfectamente ellos. México no va a poder resolver este problema en mucho tiempo y entonces ese tema se va quedando como, bueno, a ver cómo le hacemos con cada presidente, si nos deja meternos un poco más o un poco menos con el narco. El tema único es la migración y los dos países van a seguir su relación con y sin los Ken Salazar del mundo perfectamente bien, porque eso es completamente simbiótica, no hay manera de romperla. Bueno, déjeme paso al tema de Peña Nieto, la mañanera, vámonos de la Casa Blanca a Palacio Nacional. Jesús, ¿qué ves detrás de este anuncio en una conferencia mañanera de que se va en contra de Peña Nieto? ¿Hay realmente un combate a la corrupción? ¿Es una medida desesperada del presidente para tratar de desviar la atención frente a los temas de violencia? ¿Es nomás un jugueteo? ¿Es una amenaza para que no se vaya a meter Peña Nieto al Estado de México? ¿Cómo lees este episodio de un Pablo Gómez que va y explica una serie de transferencias, 26 millones a las cuentas de Peña, su familia, etcétera, etcétera? Al día siguiente, el presidente de inmediato dice, oigan, no estamos acusando nosotros de lavado de dinero a Peña, se está investigando nada más. Al día siguiente no dice nada, el viernes, luego el lunes lo vuelve a retomar brevemente. ¿Qué lees ahí, Jesús? Pues a mí me parece que es una nueva expresión de esta política de la distracción, de tener en la mano siempre, cotidianamente, un asunto del cual estemos hablando todos, en donde haya esta expresión de que el presidente de la República tiene toda la voluntad de perseguir la corrupción, de ir hasta los últimos niveles, y eso incluye al presidente Peña Nieto, y después en esta especie de espectáculo del policía malo y el policía bueno, decir, reiterar que él no tiene la intención de ir contra el pasado, que él está viendo hacia adelante y que eso está pues en manos de una institución que no parece ser la más eficaz del Estado mexicano, que es la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, me parece que sigue siendo esta forma de estar pues alimentándonos con temas de los cuales hablar, a los cuales reaccionar, y de esa forma pues quizá no estar entrando a los asuntos de los cuales deberíamos seguramente estar hablando. Yo creo que tiene esta forma de ser el alimento para la distracción pública fundamentalmente, ¿no? Y habrá que ver qué camino sigue esta investigación que está pues ahora en la oficina de la Fiscalía General de la República. ¿Puro show? Pues hasta el momento, sí. Hasta este día yo diría que tiene que ver con un sketch más en el espectáculo de la mañana, pero hay un gran signo de interrogación ahí enfrente de nosotros. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos, ¿no? Héctor. Bueno, yo lo que creo es que esto, y voy a coincidir ahí con prácticamente todos los comentaristas que he leído, pues es una advertencia del presidente López Obrador
a el expresidente Enrique Peña Nieto de que no se meta en las elecciones del Estado de México, y una advertencia también para la clase política del Estado de México de que no se metan y que hagan lo que otros gobernadores priistas han hecho en tándem durante estos años. Entregar el gobierno de Sonora, entregar el gobierno de Sinaloa, entregar el gobierno de Oaxaca, entregar el gobierno de Hidalgo. Entregar quiere decir que el gobernador no actúa en defensa clara de su candidato, sino se pliega a las exigencias y a las amenazas, generalmente acompañadas de carpetas de investigación que vienen del presidente. Esto me parece a mí que está mostrándole o tratando de enviar un primer mensaje a la claque política mexiquense, en particular al presidente Peña, pero también al gobernador del Mazo, de que así va a ser el combate por el Estado de México, que es un estado clave para el combate mayor que sigue por la presidencia de la República. Y es una primera escaramuza de decirle a Peña, bueno, si habíamos hecho un pacto de impunidad en el que no te iba a perseguir, ahora, como sé que estás empezando a hablar con personeros mexiquenses en Madrid y estás preocupado por este asunto de la elección y que no quieres entregar al Estado de México y no lo quiere entregar tu gobernador, que es hijo y nieto de gobernador priista, que es el último espacio territorial importante que queda histórico del PRI. Como sé que no quieres hacer eso, entonces te voy a empezar a amenazar con un instrumento que tienen los presidentes mexicanos, que es utilizar la justicia para cuestiones políticas. Muchas cosas han cambiado en México para bien, muchas para mal. Esta no ha cambiado. Los presidentes tienen el Poder Judicial a su servicio para fastidiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos cada vez. Y eso es lo que está haciendo López Obrador, avisando que está dispuesto a utilizar esto y a presionar judicialmente, penalmente, a Enrique Peña Nieto y a su exmujer y a su hermano y a sus colaboradores más cercanos y a todos los que vayan cayendo en la canasta. Me parece un acto de maniobra política, de manipulación judicial electoral con vistas a las elecciones del Estado de México. Y estamos a la espera de la respuesta de Peña Nieto, porque el pacto de impunidad que yo estoy cierto de que hicieron los dos presidentes en su momento, no es un pacto hecho a la palabra, es un pacto en el que también el expresidente Peña tiene cositas que mostrar del presidente en funciones. Vamos a ver si es cierto. Alexandra, ¿es creíble un expediente anticorrupción contra Peña Nieto en el año 4? O sea, es decir, cuando había este apetito, desde que ganó López Obrador las elecciones y Peña Nieto se hizo a un lado y dejó que López Obrador tomara las decisiones, incluso en la transición, que a 4 años de distancia venga a decirnos, oigan, por cierto, fíjense que Peña Nieto es un ratero. ¿Se interpreta más como una cortina de humo, como un mensaje político, o sí es creíble como lucha anticorrupción? Mira, Carlos, yo creo que siempre han habido presiones políticas en nuestro país y siempre los opositores veían un lado rudo del gobierno y había espionaje y caían auditorías y se usaba el SAT a conveniencia, etcétera, pero yo creo que no podemos normalizar lo que estamos viendo ahorita. O sea, esto de lanzar con facilidad acusaciones de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito, en un Twitter de presidencia, en la mañanera, el decir, oye, alguien en la mañanera pregunta, oye, ¿qué ha pasado con Peña? No sé, voy a investigar. Al día siguiente hay noticias de una carpeta. O sea, estos son delitos muy serios que ameritan prisión preventiva, que de alguna manera ahí está la amenaza, no solo de estoy mostrando mi músculo, sino de en el instante que yo quiera, un juez gira una orden de prisión preventiva,
Esas son palabras mayores y genuinamente no creo que podamos normalizar este nivel de persecución política como si nada más, pues es lo que pasa en México y así son las cosas. Me preocupa muchísimo y Peña y Alito casi que son lo de menos. El hecho es que esto, o sea, de la misma manera que lo lanzaron casualmente, como si nada, un expresidente, tenemos una carpeta que estamos construyendo por este tamaño de delitos, no solo es la facilidad con la que se lanzan esas acusaciones, las implicaciones reputacionales, la amenaza política que está ahí, pero también es la destrucción y la contribución a este ambiente de impunidad. Está grueso que un expresidente pueda ser acusado por todas estas cosas y que pasado mañana sepamos que no va a pasar nada. Lo mismo con Alito. O sea, ahorita lo decías, Carlos, como que nos vendieron esta idea de ya la justicia no va a ser selectiva, vamos a construir una lucha contra la corrupción real, genuina, usando las instituciones, y eso sí es posible en México, y yo creo que eso es lo que más frustración me genera a mí. Si quisiéramos, por supuesto que se podría, pero esa lucha no se parece en nada a lo que estamos viendo, ni en el caso de Peña Nieto, ni en el caso de Alito, ni en el caso de muchos otros que hemos visto anunciados como estas cortinas de humo, y entonces parece que hay una lucha, pero no sucede nada y los detalles un poco se pierden y en un par de meses ya se dio el manotazo, Peña se echó para atrás, no metió tanto las manos en el Estado de México y estas acusaciones desaparecen. Creo que en todos los sentidos es un desastre y creo que tendríamos que estar muy preocupados de la manera en la que se maneja eso y que el siguiente es cualquier otro opositor, Carlos. Alexandra, ¿cómo concilias esto que claramente lo exhibes como un abuso de poder, como una persecución política? ¿Cómo concilias con que a lo mejor estamos hablando de dos figuras indefendibles, la de Peña y la de Alito? No, Carlos, a ver, yo no soy fiscal, evidentemente, pero creo yo que hay elementos para que el presidente Peña Nieto y Alito Moreno estuvieran en la cárcel. Por supuesto, no lo dudo. Pero qué tragedia entonces para México que se está usando este show y que no vamos a ver al final del sexenio ningún caso de corrupción, un par ahí que van a pasar muchos años en la cárcel. Eso no es hacer justicia frente a los casos de corrupción y de saqueo que ha vivido nuestro país, que han vivido las entidades. Y de la misma manera que estos impresentables, no va a pasar nada con ellos otra vez, como sigues contribuyendo a este sentimiento de absoluta impunidad, en donde esto es simplemente un show y en donde sí debería de haber una investigación seria, y que no es una investigación seria que nace a raíz de una consulta popular que ya se hizo a principios del sexenio, en donde supuestamente se iba a decidir si se enjuiciaban a los presidentes o no. O sea, esa decisión fue al principio, quién sabe qué pasó, y de repente en el año 4 ahí viene esta carpeta cuando es políticamente relevante para la presidencia. Pero esa tragedia que va a vivir México, en donde no hay justicia, en donde siguen los mismos niveles o más de corrupción y de impunidad, es, pues yo creo que en muchísimos sentidos una tragedia, y no veo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Sara Sefcovic. Porque la lucha definitivamente no es contra la corrupción, y en eso estoy de acuerdo con quienes me han precedido en la palabra. No se trata, este gobierno no está para nada luchando contra la corrupción. Está, de hecho, siendo igual de corrupto y en algunos casos más, nada más han cambiado los beneficiarios y quienes lo ejercen. No es un tema de corrupción, es un tema definitivamente de política, y a mí me alucina ver a Pablo Gómez después de toda una vida siguiendo su carrera, de repente en ese papel de vengador en las mañaneras, inventando los delitos que te pueden crear antes siquiera de haber buscado qué es lo que tienes, y siempre pasan por lavado de dinero y por recursos de procedencia ilícita. Es el combo, ¿no? El combo es lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa. Da flojera las cuatro cosas como si fuera comida rápida. Da flojera ver a Renato Sales diciendo cuando se mete a casa de
se va a ver si el piso de la casa es muy caro para saber si de dónde sacó los recursos. Ya llega a unos límites que a mí me dan vergüenza como ciudadana, pero que a lo mejor son muy efectivos. Regreso a mis puntos siempre original, a lo mejor son muy efectivos para el público ese mayoritario al que sí le va a impresionar mucho si el piso de la casa de alguien es de un material o de otro. Y repito, ese es el objetivo del presidente, no es ninguno otro. Ganar políticamente elecciones, ya nos dijeron nuestros compañeros aquí en qué consiste eso en este momento, y hablarle a la gente que va a votar por él otra vez. Lo de menos es si en medio está o no la corrupción, el lavado de dinero o no, la impunidad o no. Esa es la historia de México, así ha sido. Cada sexenio simbólicamente nos encarcelan algunos, a los ilustrados les impresiona a lo mejor el simbolismo. Nos impresionaba al principio, ahora ya no, ya lo sabemos y lo vemos venir. Y no hay ningún cambio. El problema es que no hay ningún cambio, que todo el mundo creyó que de veras iba a poder haber un cambio y no lo hay. Y eso es para usar la palabra de Alexandra, la tragedia de México. Jesús, hay dos golpes de realidad en medio de todo esto. Y uno es el asunto de la violencia, que tiene un momento climático en las últimas semanas con el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la parroquia, allá en la Sierra Tarahumara, y que pues, ha despertado una indignación y una tensión mundial, pues digamos, distinta a la de la criminalidad desgraciadamente habitual en México. Y otra es la carestía, ¿no? Es decir, esta inflación que parece no tener contención alguna, que ha borrado los intentos del gobierno de hacer un pacto con los empresarios. Esa es la realidad que sí está viviendo un país de 130 millones de habitantes, más allá de los shows de la mañanera, etcétera, etcétera. ¿Esto le está impactando al presidente? ¿Ves algún plan? ¿Ves que con una sucesión presidencial desatada ya López Obrador ha abandonado la tarea de gobierno y está concentrado en la campaña y en crear todas estas cortinas de humo porque le quedan 2 años y son 2 años de ocaso? ¿O por el contrario lo ves fuerte, lo ves cerrando con todos estos últimos 2 que le quedan? Yo lo veo como un presidente fuerte, y a lo mejor esto lo podemos discutir y hay percepciones distintas en la mesa, pero a mí me parece que sigue mostrando fortaleza el presidente López Obrador, que sigue controlando la discusión pública, que sigue siendo el gran eje de la coalición mayoritaria, que tiene en sus manos el proceso sucesorio sin lugar a dudas y que tiene una popularidad extraordinaria frente a esto que tú estás mencionando, que es pues estas evidencias de un proyecto económico que no genera ni crecimiento, ni ataque a la pobreza, ni mayor aliento a la igualdad, que no nos está dando tranquilidad, que no fue eficaz para luchar contra la pandemia. Entonces, yo creo que frente a esta, digamos, tabla de Excel en donde estamos viendo, pues, datos en negativo, sí sorprende esta capacidad del presidente López Obrador de mostrarse como aislado y responsable de los resultados efectivos. Y yo creo que habría entonces que preguntarnos, Carlos, si lo que estamos viendo, pues, es esta fractura de realidades. Por una parte, estas que son claramente medibles, que son registradas en los datos del INEGI, que son mostrados por los medios de comunicación, etcétera. Y por el otro lado, esta realidad política que tiene que ver con este control del poder y de la agenda del presidente López Obrador. Yo creo que eso es innegable. Y que tiene que ver, pues, con esto que hemos estado hablando, que es estar conduciendo la conversación pública, estar siendo capaz de usar la zanahoria y el látigo con gran capacidad para su proyecto personal. No veo yo a un presidente al que le haya hecho mella pues las muertes de la pandemia, que no le afectan las condiciones de
brutal inseguridad en el país y este escenario, esta expectativa económica que no genera en casos, en un sentido concreto, una idea de que vayamos bien. Entonces, cuando decimos realidad, no deberíamos darnos espacio para pensar que hay dos realidades y que hay una especie de pues esquizofrenia mexicana en donde tenemos pues dos planetas. Ya nomás te ríes, Héctor. No, es que describe muy bien, yo creo, Jesús, lo que pasa y lo que nos sorprende a nosotros, nos inquieta como observadores, porque las dos cosas son ciertas, que los resultados del gobierno son muy malos y en algunas cosas, en algunos aspectos catastróficos, como por ejemplo en el manejo de la pandemia. Y sin embargo, una de las calificaciones favorables que tuvo este gobierno en una encuesta reciente fue el manejo de la pandemia, o más específicamente el manejo de la vacunación. Y entonces tenemos esta economía que va a crecer nada, tenemos este crecimiento de la pobreza, tenemos esta violencia que golpea, digamos, lo que pensamos que nunca se podía golpear, la inviolabilidad de los atrios, de las iglesias, digamos, a los pastores, a los sacerdotes. Hay una descomposición tremenda del ámbito de la vida, de la seguridad en amplios territorios del país, y hay esta crisis de empleo que lanzan tantos cientos de miles de mexicanos otra vez en busca y nada de eso parece estar asociado con la responsabilidad del presidente, que es el que ha puesto todas estas políticas en marcha. Y sí, es una esquizofrenia, es una especie de esquizofrenia, es una especie de contradicción. Yo no tengo una explicación para eso. Pero es otra vez el asunto de un dirigente que tiene mucha fuerza para destruir lo que tiene enfrente, que sigue destruyendo y no pierde la fuerza, conserva un canal de comunicación con la gente en la cual, de alguna manera, él está desvinculado de las consecuencias de sus decisiones. Otra vez, como decía, del talento que hay que concederle para ver la manera como ha manejado esta situación con los presidentes americanos y obtener una posición de aparente autonomía y de aparente triunfo o de victoria sobre estos presidentes, pues sí, pero para mal. Es decir, es una autonomía para darle al país resultados muy pobres. Y si pensamos que esta fuerza política que tiene le va a permitir ganar también las elecciones de 24, entonces vamos a tener que pensar en un lapso mucho más largo de estas malas políticas públicas, de este pobre crecimiento económico, de este empobrecimiento de la población, de este crecimiento de la violencia. Es decir, es un mago, ¿no?, de construir catástrofes. Alexandra. Yo creo que la locura máxima, por encima de lo que describe Jesús, es que no solo vemos estos dos universos paralelos, uno de la realidad mexicana que están viviendo las mexicanas, los mexicanos, y una muy distinta, que es la que yo creo que está convencido López Obrador que es el país, sino que él ha logrado que la oposición esté jugando en esa misma cancha, en ese mismo país y en esa misma realidad que él está describiendo en la mañanera, que él está vendiendo a la ciudadanía. Frente a una situación política en donde lo que se lanzan son cifras y se debate que si la gráfica, que si contaron los números de qué fuente, etcétera, el país está viviendo una tragedia de un tamaño inhumano. En una situación de precariedad y de adversidad económica enorme, los mexicanos encima de eso se tienen que preocupar si sus hijos van a regresar a su casa vivos esa noche. Se tienen que preocupar que
los mexicanos que se rifaron y que apostaron y que hicieron exactamente lo que la sociedad espera para construir una pyme, apostar su capital, arriesgar todo, si mañana van a llegar con un nivel de extorsión que ya en donde tiene que decidir entre la vida de su hijo o de su familia y mantener el negocio y tiene que cerrar el negocio y pierde toda esa familia sus ingresos y no hay opciones de empleo. O sea, de ese tamaño es la tragedia que estamos viviendo en nuestro país y ciudadanos que no tienen ni siquiera dónde voltear, porque hay un gobierno inexistente en los 3 niveles de gobierno que jamás va a poder responder. ¿Qué hace un pequeño empresario, alguien con una miscelánea que tiene que pagar un derecho de piso y que ya es insostenible el monto porque cada vez le suben más y que tiene que cerrar ese negocio? ¿Con quién acude? ¿Quién le va a hacer caso? ¿Quién va a proteger a esa persona? Y después, ¿qué pasa con esa familia que pierde todo y que aparte está perdiendo a sus hijos? Eh, y, y frente a eso yo no veo un rastro de empatía y no la hemos visto el presidente y se la ha criticado, pero tampoco lo estamos viendo de la oposición. No hay una figura de la oposición que le esté hablando a los mexicanos de una manera en donde se muestre un poco de reconocimiento del tamaño del desafío que están enfrentando las familias mexicanas. Y a mí eso me parece como la locura máxima, el hecho de que el presidente no está pudiendo empatizar, pero también la oposición está en las mismas y jugando el mismo juego del presidente. Y otra vez, un poco con este mismo sentimiento de que no hay para cuando veamos un cambio de ruta en la estrategia anticorrupción. Yo tampoco veo a una oposición construyendo una alternativa o proponiendo una ruta de cambio sobre la mesa. No lo estamos viendo a nivel local. Sí se puede hacer. Sabemos y los ejemplos están ahí de que las transformaciones se pueden lograr y no es un sueño guajiro para México. Y sin embargo, yo simplemente siento que la tragedia se suma a la tragedia que están viviendo las familias mexicanas y que no hay ni la más mínima ruta de cambio de parte de nadie en este escenario. Sara. Pues sí, ya peor no la podemos poner. Ya mis compañeros antecediéndome en la palabra pusieron todo lo terrible que es. No hay, yo tampoco veo salida. Ayer me impresionó leer la nota y que la Fiscalía de Michoacán se disculpó porque le avisaron desde no sé cuándo que había cuerpos enterrados y yo no podía ir, dijo el fiscal, porque por la inseguridad en la zona. Ya eso me excede más allá de todo lo que uno pueda pensar. Entonces, no hay salida. Bueno, estoy completamente de acuerdo con que no hay salida y estaba yo a punto de cortarme las venas, como se dice, cuando leí ayer un artículo de Ernesto López Portillo que me dio una minimita esperanza y les voy a decir nada más el encabezado. La negativa política generalizada a reconstruir las políticas de seguridad, justicia y construcción de paz está insuflando movilización social, empujando sin quererlo la presión social hacia el cambio. Puede ser el no político lo que empuja el sí social. Digo, lo que pasó ayer con la iglesia podría ser, digamos, un ejemplo de que a lo mejor, porque como yo no veo esperanza en ningún lado y no quería cortarme las venas, ojalá Ernesto tenga razón, que tocar fondo a tal nivel en donde a un niño lo pueden quemar en una escuela porque es otomí y la Fiscalía del Estado no va porque tiene miedo de la inseguridad, ya no hay salida posible excepto si ese tocar fondo pudiera significar una movilización social en serio contra todo esto. Ya no esperarlo del gobierno, porque evidentemente no hay gobierno que responda en ningún nivel, no nada más en la política, sino en nada, en pedir que te bacheen una calle, pedir un servicio, que te roben algo. No hay forma, no existe absolutamente nadie. Pero esto no es de hoy. Yo recuerdo haber estado con Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición hace muchos años en la Cámara de Diputados y nada más hablaba de política y yo le decía todo el tiempo, pero ¿y los ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer para que alguien le haga caso a los ciudadanos, los pele, los mire, los tome en cuenta? Eso no existe para los políticos, llámese gobierno o oposición, desde nunca. Pero si la sociedad empieza de veras a llegar a un punto donde ya no va a poder aguantar esto, pues sería
la única salida posible. Conozco algunos casos en la historia, pero también les tengo mucho miedo porque se pueden volver exactamente en lo contrario. Nada más un apunte rapidísimo, Carlos, porque decía Sara que hay razones para estar optimista y yo creo que No sí dije las eso, hay. jamás. No, bueno, pero hay ejemplos, bueno, perdóname, no te pongo palabras en la boca. El artículo de Ernesto López Sí, Portillo. el artículo de Ernesto. Yo sí conozco ejemplos que dan motivos para estar optimista. El ejemplo de lo que se logró en NESA con el director Amador, los cambios que se están haciendo en la Ciudad de México con la policía, lo que en algún momento se logró con Fuerza Civil en Nuevo León. Es decir, sí hay ejemplos y sí hay muestras de lo que es posible. Lo que yo creo que es increíble es que esos esfuerzos de transformación y de cambio no solo están enfrentando hoy al crimen organizado y a las fuerzas de la violencia, sino también enfrentan resistencias de un presupuesto federal que no les quiere dar dinero, enfrentan las resistencias políticas e incentivos que no están alineados con estas transformaciones y con la permanencia de estas transformaciones. Y creo que ahí el trabajo que se tiene que hacer para construir buenas policías es heroico en vez de que estemos viendo un Estado que ayuda a fortalecer estos esfuerzos. Héctor, ¿algo sobre el tema de la oposición? Mira, yo creo que lo hemos dicho varias veces, la oposición no la vemos, no creemos en ella, no nos parece que esté, y sin embargo ahí está. Y las indicaciones de intención de voto pues muestran que la oposición es cualquier cosa menos un fantasma. No necesariamente tiene mayorías, depende, las regiones cambian y los sectores cambian, pero si uno pone los votos de intención de voto de la oposición y las votaciones reales que ha obtenido la oposición en México y la cantidad de votos que ha obtenido el oficialismo, están bastante parejos. Están a veces con ventaja para la oposición, a veces con ventaja para el oficialismo, pero está lejos de ser una hegemonía oficialista invencible contra la que no se puede hacer nada. A mí me parece que hay una pluralidad muy importante, muy persistente en México, y que esa es la que vimos aparecer en el 21, sin haber pensado que iba a aparecer, y es la que vemos que se refleja en las encuestas. Esta elección que viene es cualquier cosa, no es una elección fácil para ninguno de los lados, ni para el oficialismo, ni para el resto de los partidos de oposición. Vamos a ver cómo sale, pero la sociedad mexicana está lejos de estar dominada en su brújula electoral por el discurso del mago de Palacio. La verdad es que el discurso del mago de Palacio tiene un impacto, pero conserva, creo que más de la mitad de los votantes en contra. Hasta la última medición que vi, si incluimos como partido de oposición a Movimiento Ciudadano, los votantes, la intención de voto para la oposición es mayoritaria. En este momento en México, en que parece a la vez el presidente estar tan en control de la comparsa, de su sucesión adelantada y de las amenazas a sus rivales y de la capacidad de presionar con estas artimañas pues obvias, ¿no? Triviales en cierto modo, de tan obvias, de utilizar la justicia para perseguir. Tengas o no tengas el delito en la mano probado, simplemente la autoridad puede atentar contra tu libertad, atentar contra tu seguridad, ponerte en situación de salir huyendo. Bueno, yo en medio de esta dominación del discurso del mago de las catástrofes, lo que veo es que, y ustedes páganlo en cada encuesta nacional que vean, con todo lo imprecisas que son, vean que, como se le quiera ver, hay aquí cualquier cosa menos una hegemonía oficialista y más bien un empate entre la oposición y el oficialismo. Y a veces un empate a favor de la oposición y a veces del oficialismo. Esto está lejos de haber sido decidido y va a ser una elección muy cerrada. Muy. ¿Te imaginas una elección cerrada el 24?
Muy. Sí. Ahorita no me la imagino cerrada en el 24, pueden pasar muchas cosas. Y lo que yo agregaría a lo que dice Héctor es que desde luego que hay muchísimos signos de la pluralidad mexicana, muchísimos signos del pluralismo político en nuestro país, pero no me parece que esa discrepancia del proyecto oficialista tenga en estos momentos un vehículo electoral, no tiene un vehículo partidista. Para construirlo creo que faltan muchísimas cosas. A lo mejor hay ciertos indicios de optimismo, hay quienes ven la elección del 21 y las más recientes como señales de optimismo en que se pueden generar esas estructuras partidistas para construir una oposición unida. Yo creo que el camino para unificar a la oposición es muy complicado. Creo que tiene una serie de desafíos de aquí adelante muy complicados para lograr armar una coalición opositora que sería crucial para enfrentar al régimen. Entonces, bueno, del pluralismo podríamos hablar, que hay muchas señales. En este momento, esta categoría de la oposición no tiene una palanca partidista y electoral. Y en ese sentido, no veo una elección que pinte para ser muy competida en el 24. Creo que este es un tema que podemos seguir debatiendo en mesas adelante porque da para mucho y aparte falta mucho para el 24. Gracias por ahora por estar con nosotros. Gracias Jesús, gracias Héctor, gracias Sara, gracias Alexandra. Qué gusto tenerles en Latinus. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Gusto estar aquí con ustedes. Hasta luego.